Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11, dice así: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos adoptar la misma actitud que Jesucristo. Ese es el título del sermón de este día. Pedro instruye a los cristianos de Asia Menor a que sigan el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Les ordena que ya no deben de vivir como lo hacen los incrédulos del mundo grecorromano, porque estos hombres solamente buscan satisfacer sus impulsos carnales. Y Pedro pide esto porque a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ellos y por nosotros, sería el colmo del pecado volver a caer en el desenfreno que caracterizaba a estos incrédulos que vivían durante esa época. Ellos vivían de esta manera porque descartaban la idea de la resurrección corporal, así como la idea de un juicio final. Pero Pedro deja bien claro que habrá un juicio final y que por lo tanto los cristianos debemos de aprender a vivir a la luz de las promesas de Dios que se cumplirán en aquel día. Por ello, los cristianos debemos de recordar que en ese día seremos vindicados y recompensados por Dios. También en este pasaje Pedro ordena que nos amemos unos a otros y que nos sirvamos unos a otros a través de los dones que Jesucristo nos ha otorgado. Comencemos, hermanos, nuestro estudio de este pasaje, notando que Pedro llega a una conclusión de lo que ha estado hablando en los versículos 18 al 22 del capítulo 3. Por eso es que él inicia en el versículo 1 de este capítulo 4 diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Es decir, esta es la conclusión de lo que acaba de mencionar en el capítulo 3. Ahí ha hablado acerca de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que Jesucristo sufrió en la carne, los cristianos debemos de armarnos de la misma forma de pensar. Eso es lo que dice el versículo 1. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Este verbo armar, hermanos,
es un término militar que tiene la intención de prepararnos para la batalla. Es decir, que debemos de darnos cuenta de que sufriremos en la carne antes de que seamos exaltados como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 afirma este mismo punto, pero con más detalle. Él escribe lo siguiente: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los cristianos debemos armarnos con este mismo conocimiento de que debido a que Jesucristo sufrió, es muy posible que nosotros pasemos por lo mismo o que experimentemos sufrimiento. Por lo tanto, como los soldados se preparan para la batalla, nosotros debemos de estar preparados para el sufrimiento. Sin embargo, debido a que nadie quiere sufrir, el sufrimiento se minimiza. Actuamos como si todo sufrimiento pudiera evitarse porque el sufrimiento refleja una falla moral. Y como pensamos que somos buenas personas, creemos que no deberíamos de sufrir. La consecuencia de todo esto es que vivimos negando el sufrimiento. Pero dado que vivimos en un mundo pecaminoso, el sufrimiento vendrá y por ello debemos de estar preparados antes de que esto ocurra. Así que nos armamos del mismo pensamiento que Jesucristo al recordar que su sufrimiento fue el medio por el cual Él venció a la muerte, a la tumba y a Satanás. También nos armamos del mismo pensamiento que Él, recordando que cuando Dios nos llama a sufrir, no es por un castigo retributivo, aunque hay ocasiones que el sufrimiento puede venir como consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo, Adán fue echado fuera del jardín del Edén. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y a David se le murió su hijo. También, hermanos, nos armamos del mismo pensamiento que nuestro Señor Jesucristo al recordar que así como Dios le exaltó a su diestra, también nosotros en el día final seremos exaltados. Así que el sufrimiento es una realidad. Eso es lo que el apóstol Pedro enseña en este primer versículo. Ahora bien, la cláusula final del versículo 1, donde dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, debe de comprenderse a la luz del versículo 2, donde dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estos versículos, hermanos, la última parte del versículo 1 y el versículo 2, a la misma vez deben de comprenderse a la luz del comentario prácticamente idéntico de Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 7 y 10. Allí leemos lo siguiente: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Jesucristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes,
considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir la última parte. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es, hermanos, el significado de la última cláusula del versículo 1 y el versículo 2. Por eso el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estar unidos a Jesucristo, hermanos, en su muerte y su resurrección por la fe y sellado en nuestro bautismo, significa que el pecado ya no nos condena porque Jesucristo fue condenado por nosotros y entonces el poder del pecado sobre nosotros se rompe. Es decir, que nuestro comportamiento pecaminoso ya no nos caracteriza como lo hace con los incrédulos. Claro que todavía pecamos, pero el pecado ya no es la regla, es la excepción. Vivimos sin ser esclavos de las pasiones pecaminosas de la carne. Porque estar en Jesucristo significa que ha ocurrido una muerte, su muerte a la cual estamos unidos para que podamos decir que morimos con Jesucristo en su muerte. También significa que ha ocurrido una resurrección, su resurrección a la que estamos unidos, por lo que podemos decir que hemos sido resucitados con Jesucristo a una vida nueva. Eso es lo que significan los versículos 1 y 2, que hemos muerto al pecado para vivir para Dios. Las pasiones carnales ya no nos caracterizan. Ahora debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que si hemos muerto al pecado, hermanos, entonces ya no debemos vivir como los paganos grecorromanos. Eso es lo que dice Pedro en el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 3 de estos términos, hermanos, tienen connotaciones sexuales y 2 hacen referencia a la indulgencia con el alcohol, embriagueces y disipación. Pero el último de estos términos, hermanos, abominables idolatrías, no solamente es un vicio, sino que es el contexto en el que todos los otros vicios tenían cabida. Es decir, que toda aquella inmoralidad tenía que ver con la adoración a los ídolos. Debemos, hermanos, de recordar que en esa época las celebraciones religiosas, las fiestas oficiales de los gremios comerciales y los días festivos podían incluir todos estos vicios, así como ocurre hoy en algunas fiestas de algunas empresas u otras celebraciones. Los judíos sabían que era malo porque ellos detectaron que había una conexión entre la idolatría y la inmoralidad, pero ellos no pudieron frenarlo porque ellos eran un pequeño grupo dentro de todo el mundo romano. Así que Pedro, hermanos, dirige esta carta no a los judíos solamente, sino ahora a los gentiles, o era gran parte de gentiles que sí habían, hermanos, sido parte de esta cultura idólatra, por lo que la no participación era un cambio de conducta muy visible. Es por ello que Pedro les dice que ya han pasado bastante tiempo viviendo como los paganos sin tener en cuenta los mandamientos de Dios. Los incrédulos
viven solamente para satisfacer sus impulsos carnales, dejan que sus pasiones sean su guía, rechazando todas las restricciones que les impone la naturaleza y también la palabra de Dios. Es por eso que Pedro ordena a los creyentes que ya dejen de vivir de esta manera, que ya ha pasado mucho tiempo para que vivan así, que el poder del pecado sobre los cristianos ya está roto. Para Pedro, esta es la aplicación directa del hecho de que Jesucristo murió por nosotros. Ahora bien, note en el versículo 4 que ahí se afirma que los incrédulos no entienden la forma en cómo los cristianos vemos el libertinaje, las pasiones, las borracheras y la idolatría como algo malo. Ellos no entienden eso, dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La Biblia, hermanos, afirma que Dios ha escrito su ley en los corazones de los hombres y por lo tanto saben cuando están haciendo algo malo. Sin embargo, ellos reprimen ese conocimiento de Dios que los acusa y que da testimonio de la verdad. Los paganos grecorromanos de la época de Pedro, hermanos, se sintieron ofendidos por la modestia y la castidad cristiana, al igual que nuestros amigos y nuestros familiares se sienten ofendidos cuando no actuamos como ellos. El exceso en el que caían está expresado por el término desenfreno en el versículo 4. Esta palabra desenfreno describe la corriente de un arroyo que lleva grandes cantidades de agua que nadie lo puede parar. Su naturaleza es la disolución, la inmoralidad, el libertinaje, que indican un estilo de vida vacía, desprovista de toda salvación. Y como los cristianos se abstenían de estas actividades que incluían toda esta inmoralidad, toda esta idolatría, a los cristianos se les consideraba como enemigos de la humanidad, se les consideraba como seres anormales. De hecho, se les causaba de cometer crímenes como el canibalismo, porque en la cena del Señor se decía que comían carne y que bebían sangre. Todo este rechazo debía de ser doloroso, sobre todo cuando se llevaba a cabo en forma de murmuración, ya que entonces no podían defenderse ni corregir esa información. Y así como los cristianos de la diáspora fueron calumniados, también lo seremos nosotros, porque los incrédulos se resentirán y nos insultarán si no actuamos como ellos. Pero aunque los cristianos nieguen, o más bien aunque los incrédulos nieguen la verdad de la revelación de Dios escrita en sus corazones y en la naturaleza, el hecho es que ellos tendrán que rendir cuentas. Así lo afirma el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aunque los cristianos creyeran que Dios les había abandonado y que no iban a ser capaces de defenderse, los que verdaderamente estaban en problemas eran sus detractores, porque tendrían que dar cuentas a Dios. El apóstol afirma que habrá un día del juicio final, cuando todos tendremos que rendir cuentas a nuestro Creador. Los incrédulos pueden negar esto todo lo que quieran, pero tan cierto como la tumba de Jesucristo quedó vacía, también se acerca ese día del juicio, cuando todos daremos cuenta a Jesucristo. El sufrimiento y la persecución que debemos soportar a manos de los incrédulos pueden ser muy difíciles, sí, pero debemos de recordar que este sufrimiento llegará a su fin. De acuerdo al versículo 6, hermanos,
Ahí leemos que varios creyentes conocidos por la audiencia de Pedro ya habían muerto, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dios es el juez de los vivos y de los muertos, y por eso se dice que los muertos también serán juzgados. Pero eso no significa que los muertos tengan una segunda oportunidad de aceptar el evangelio ahora que están muertos. Más bien significa que los hombres serán juzgados por sus acciones que realizaron mientras estaban en esta vida, independientemente si en el día del juicio estén vivos o muertos. Por lo tanto, Pedro explica que la aceptación del evangelio, ahora que están vivos, les asegura que en el juicio serán absueltos, incluso si mueren antes de que ese día llegue. Es decir, que aquellos que aceptan el evangelio están muertos, pero aún viven, porque Jesucristo, quien murió por ellos, será su abogado en el día del juicio. Y ahora la Biblia dice que poseen vida eterna y que viven en la presencia de Dios. San Lucas 20:38 dice que Dios es el Dios de vivos, porque para Él todos viven. El conocimiento de esta verdad, hermanos, debió de haber sido de grande consuelo para los lectores de Pedro, que sin duda habían escuchado o tal vez habían presenciado que muchos de los cristianos habían sido ejecutados por los incrédulos. Pedro recuerda en el versículo 7 que esta era de maldad llegará a su fin, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esta expresión, sed prudentes, se refiere a tener una imagen apropiada de uno mismo. Los cristianos no debían dejar que la emoción del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo los llevara a abandonar sus responsabilidades presentes, tal como había ocurrido con algunos de la iglesia de Tesalónica. Esa prudencia les haría tener un espíritu sobrio. Esa es la luz del fin de la historia que un cristiano vive en el presente. Porque viene un tiempo cuando Dios juzgará al mundo, resucitará a los muertos y traerá un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Con la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre han comenzado los últimos días. La historia humana está en su periodo final antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él traerá la era venidera y en ese día lo temporal cederá el paso a lo eterno. Los paganos se burlan de esta esperanza, pero los cristianos debemos demostrar autocontrol y sobriedad mental para no hacer lo mismo. Nuestras oraciones deben mostrar una actitud reflexiva y no los deseos pecaminosos de la carne como lo hacen los incrédulos. Lo opuesto al espíritu sobrio era la intoxicación. Así que este término sobrios literalmente significa no borracho. Es decir, tener la mente clara y alerta, libre de la intoxicación de enseñanzas incorrectas. Debemos tener la mente despierta para poder ver la vida de forma correcta a la luz de ese final inminente. Si hacemos esto, eso nos llevará a la oración, pero no a la oración basada en sueños irreales o inalcanzables, ni tampoco a la oración que se basa en la desesperación, sino más bien a la oración que clama al Señor y que se somete a Él a la luz de esa realidad vista desde su perspectiva. De esta forma obtenemos poder y guía para poder enfrentar los tiempos malos.
porque la oración correcta no es una huida, sino que sirve para tener una visión clara de la voluntad de Dios. El doctor Peter H. Davis dice: la única forma en la que un soldado puede realizar una vigilancia eficaz es teniendo una comunicación continua con el centro de operaciones. Debemos de estar en comunicación con nuestro Dios a través de la oración. En el versículo 8, Pedro fundamenta la ética cristiana en el amor que los creyentes debemos de tener unos con otros. Ahí leemos: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Las palabras de Pedro hacen eco de las de Pablo, quien también conecta el amor cristiano con la esperanza del regreso de Jesucristo. En Romanos 13, 8 y 10, él escribe: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. La frase "el amor cubre multitud de pecados" es un eco de Proverbios 10:12, donde el autor nos recuerda la sabiduría de evitar todas las formas de contienda y enfocarnos en amar a nuestro prójimo. El amor verdaderamente importante es el amor hacia nuestro prójimo. El amor hace que uno olvide las ofensas que nos han hecho. Cuando nos esforzamos por amarnos unos a otros, no perdemos el tiempo ni la energía buscando estar enojados con aquellos que nos han hecho daño. Como todos somos pecadores y somos propensos a las disputas, la posibilidad de la paz dentro de la iglesia es mucho mayor cuando nos perdonamos unos a los otros. Esto será más fácil si recordamos la misericordia de Dios, esa misericordia que nos ha mostrado a nosotros. Es la misericordia que también nosotros debemos demostrar por nuestro prójimo. Por eso Pedro dice: sobre todas las cosas vestidos de amor. En el versículo 9 se habla acerca de la hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La hospitalidad era muy importante por los recursos limitados de muchos cristianos y por la mala reputación que tenían los lugares públicos de alojamiento. También tenía mucho valor porque este servicio mutuo hacía establecer lazos entre las iglesias. Lo que se hacía es que se ofrecía comida y alojamiento por un máximo de 3 días. Se esperaba que después de estos 3 días la persona se marchara o que obtuviera un trabajo para autoabastecerse. A pesar de lo importante que era la hospitalidad, a veces, hermanos, este era un acto de amor muy costoso porque muchos de los cristianos que la practicaban apenas tenían lo suficiente para vivir. Por eso Pedro no solo los llama a que sean hospitalarios, sino a ofrecer hospitalidad sin quejarse. Este término murmurar hace referencia a frases como: no sé por qué siempre acabamos hospedando a la gente. O también cuando decimos: ojalá que Pedro se marche pronto de la casa. Así que el apóstol anima a los cristianos a tener un amor que esté por encima de todas estas actitudes negativas. Él reconoce que practicar la hospitalidad es un sacrificio, pero pide que cuando se haga, que se realice con un espíritu alegre. En relación a mostrar hospitalidad, Pedro también agrega en los versículos 10 al 11 que los cristianos debemos de usar los dones espirituales que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. Ahí leemos: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones espirituales, hermanos, son habilidades que el Espíritu da y que la persona debe de desarrollar y usar para servir a los demás. El cristiano es un administrador de un don. Es simplemente un trabajador que gestiona una parte de la propiedad de Dios. Si usted tiene un don espiritual, debe de usarlo para servir a los demás y para honrar a Dios. Así que Pedro ordena que nos preparemos para el sufrimiento como un soldado se prepara para la batalla. Si las personas incrédulas satisfacen todos sus impulsos carnales, los cristianos debemos demostrar autocontrol y claridad de pensamiento. Debemos darnos cuenta de que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, firmada y sellada a nosotros en nuestro bautismo, significa que el pecado ya no nos tiene presos. Ya no hay excusas. Las excusas que a menudo usamos como el demonio me hizo hacerlo o no pude evitarlo, ya no deben tener poder sobre nosotros, porque Jesucristo murió librándonos del pecado y de las formas paganas de pensar y de hacer. Ahora nosotros debemos de vivir nuestras vidas en el aquí y en el ahora, con los ojos fijos en el glorioso día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese para juzgar al mundo, resucitar a los muertos y hacer nuevas todas las cosas. En ese día recibiremos nuestra herencia celestial, pero aquellos que odian a Jesucristo y a su evangelio, cuya religión es complacer la carne, se enfrentarán a su Creador en toda su ira. También, hermanos, debemos de recordar que lo que Pedro nos ordena aquí es que debemos de adoptar la misma forma de pensar de Jesucristo. Debemos de prepararnos para sufrir las injurias de los incrédulos, mientras que al mismo tiempo nos servimos unos a otros, hermanos. Nosotros debemos estar listos, esperando ese día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo regrese para juzgar al mundo y para otorgarnos nuestra herencia celestial. Amén.